Información independiente. Opinión independiente. Partió la jornada con 24 secretarios de Estado y va a terminar el día el presidente Gabriel Boric con 23. Janet Vega, ex militante del PPD, ex subsecretaria de Salud Pública de Michelle Bachelet, no va más. La razón, que es lo único que se conoce hasta ahora, hay muchas dudas, muchas interrogantes no resueltas en torno a este tema. Su periodista, un asistente que trabajaba con ella, llamó a Héctor Yaitul. ¿Cómo se supo? Porque todos se dicen, no, esto es una filtración. No. Esto es un documento que forma parte de los documentos que tiene la investigación en contra del líder de la CAM. Y ojo, el detalle no menor. Esa llamada telefónica de esta asesora de la ministra a Yaitul no es a título personal. Lo hace justamente para contactar porque la ministra quiere hablar con Yaitul. No es menor. Ahora, al inicio de esta edición, antes que empezara, conversábamos con Néstor y nos decíamos, hay algo que no se sabe aquí. Probablemente hay mucha información que no tenemos. Pero sí tenemos la capacidad de hacernos preguntas. El presidente Gabriel Boric dice que ha aceptado la renuncia de Janet Vega por la responsabilidad política de la ministra. ¿Cuál es la responsabilidad política de Janet Vega? ¿Qué fue lo que hizo o qué no hizo que conlleva una responsabilidad política? ¿Es que intentó este contacto con Héctor Yaitul sin avisar al resto, al gabinete, al presidente, a la ministra del Interior? ¿Es que fue un contacto a título personal saliéndose de una política que el gobierno pretende instalar en la macrozona sur, de la cual tanto se ha hablado y tan poco hemos sabido? ¿Qué dijo el gobierno de Gabriel Boric cuando asumió? Que iban a implementar una política, ¿cómo decían? Multisistémica respecto a la macrozona sur, donde iba a haber varios caminos, donde iba a haber persecución de los delitos, pero donde iban a buscar la instalación de mecanismos de diálogo. Entre esos intentos estuvo el fallido viaje de la ministra Isquia Siches a Temuco-Icui, desde donde tuvo que salir por los balazos que allí la recibieron. Entonces, uno podría decir, si hubo un intento de contactarse con Temuco-Icui, esto con Puerto Choque, ¿hubo también un intento de contactarse con Yaitul? Claro. O sea, y si hubo un intento que se le reprocha a Janet Vega, que ella no era la... Suponemos nosotros que hubo intento de contactarse con dirigentes líderes, incluso de organizaciones radicales, para buscar este mecanismo de diálogo. Lo suponemos. ¿Es así? No es así. Si es así, no sabemos. Pero si es así, lo que se le reprocha a Janet Vega fue que ella no era la comandada, o es que simplemente el problema es que ahora se sabe que Janet Vega llamó a Héctor Yaitul y que esto formaba parte de los intentos de acercamiento. O que hay algo más. O incluso más. También uno podría preguntarse, ¿es la única autoridad del gobierno de Gabriel Boric que intentó o que se materializó? Porque también no sabemos si Janet Vega se juntó o no con Héctor Yaitul. Solo conocemos la transcripción, donde le decía, sigamos conversando por WhatsApp. Claro, pues entonces no se sabe si en alguno de los viajes de Janet Vega a la región de la Araucanía se juntó, o a la provincia de Arauco, se juntó con Héctor Yaitul o no, o con quién fue. ¿Hay más ministros que hayan sabido de esto? Mira, a mí realmente me generan preguntas, porque a través del concepto de responsabilidad política, mira, ese es un saco donde cabe cualquier cosa. ¿Cuál sería la responsabilidad política de Janet Vega, en virtud de la cual el presidente Boric le acepta la renuncia? ¿Cuál es? ¿El haber conversado a espaldas del gobierno? Eso sería, ¿no es cierto? Si es que ha conversado a espaldas del gobierno, es que nadie más ha conversado o ha intentado conversar del gobierno con Yaitul. O algunos sí lo han intentado, pero esos sí estaban explícitamente encomendados por el presidente o el ministro del Interior, la ministra del Interior, para conversar con Yaitul. O está el otro escenario, que Janet Vega tiene una posición ideológica que considera que básicamente
porque aquí hay otro tema de fondo. Como interlocutor válido a Yaitul. Claro, pero que esto, y que aparentemente el presidente Gabriel Boric, digo aparentemente porque cuando era diputado, al menos en sus tweets así lo establece, que esto necesita de política y es un conflicto político, que lo otro son las derivadas, los temas judiciales, pero que esto es un tema político y que el Estado de Chile nunca lo ha abordado políticamente, y para eso hay que sentarse con quien dice ser quien lidera una cúpula, que es la coordinadora Arauco Malleco, que tiene doble pata, que por un lado hace los actos de sabotaje. ¿Así se definen? ¿O así los definen? Así lo definen. Y que, hartos del Frente Amplio, cuando pasó la supuesta muerte de Ernesto Yaitul, el hijo de era Héctor, él, sino que había muerto era Pablo Marchand. Que era Pablo Marchand. Recuerden los tuits de hoy día diputados. Recuerden los tuits de los hoy día ministros. ¿Qué decían en ese momento? Decían que esto era pedían de hecho explicaciones a Carabineros, al gobierno de Sebastián Piñera, y apuntaban a los actos de sabotaje. Entonces, yo creo que esto de Janet Vega abre una puerta al gobierno y se le instala algo sobre la definición respecto a la Araucanía o a la macrozona sur. Es un tema ideológico desde el punto de vista de que hay que conversar con todos, incluso los violentistas, porque es un tema político para poder resolver el tema de fondo. A ver, está claro que este es un tema político. Esta es una opinión mía y de muchos. El punto es cómo tú lo abordas. El gobierno así lo definió y el gobierno ha propuesto generar espacios de conversación y de diálogo. La pregunta es, ¿va a trazar un límite para dialogar pidiendo el cese de la violencia, el de poner la arma? No lo sabemos. Pero sí se entiende que lo han pedido porque, para ser justo, el presidente Gabriel Boric lo acaba de decir y lo ha dicho desde que llegó a La Moneda, que cambie ese discurso que tenía antes con el de ahora, y eso es, cualquiera lo puede googlear y encontrar las frases, cambia, y está bien que lo haga, como el mismo dice, hay que ir cambiando sobre posiciones, dice el presidente, lo dijo en una entrevista hace un par de días atrás, y hace un llamado de poner las armas. Ahí hay un cambio. El tema es cuántos en el corazón del gobierno tiene esa posición, y Janet Vega estaba en la otra posición, no la de hoy del presidente. Sí, pero porque también puede ser eso. Sí, pero Néstor, pero una cosa es llamar a deponer la arma y la otra es decir que ese es un requisito previo para sentarse a conversar. Es que por eso te digo que en el caso de el discurso que había antes del 11 de marzo, yo lo que siempre entendí por sus declaraciones era que había que conversar aun cuando estos hechos estén ocurriendo. Porque ellos hablaban de sabotaje a la industria forestal. Sí, por eso son muchas las preguntas, pero ¿cuál es la responsabilidad política de la ahora ex ministra Janet Vega? Que conversó por la libre. Que prometió algo y que está en los informes. O que conversó fuera, digamos, de la estrategia que pretendía llevar el gobierno, una serie de conversaciones para avanzar a una mesa de diálogo, pongámoslo así, y ella no era la indicada de hacerlo. ¿Se arrancó con los tarros? ¿Esa sería la responsabilidad política? Porque eran otros los indicados o los que estaban convocados o mandatados para hacer estos contactos. Pero vamos más atrás. Todavía no sabemos si Janet Vega habló o no con Héctor Yaitul. Yo no lo sé. Sabemos que se fue. La responsabilidad es porque una asesora de ella contactó a Héctor Yaitul. A nombre de la ministra. A nombre de la ministra. ¿O se fue porque hay cosas que no sabemos de que la ministra sí habló con Héctor Yaitul? No lo sabemos. Sí sabemos, a partir de la transcripción de la Policía de Investigaciones, que es un documento que está incorporado a la investigación sobre Héctor Yaitul, es que de esa conversación le dijeron, perfecto, contactémonos ahora por WhatsApp. Y ahí se esfuma el rastro. Hasta ahí llega la conversación telefónica, que fue la que fue interceptada. Ahora, para ir cerrando el tema, están pasando cosas, probablemente en las próximas horas van a suceder más todavía. Deberíamos conocer qué pasó con Janet Vega, por qué se va, si fue simplemente, insisto, porque su periodista llamó a Héctor Yaitul, o hay algo más. Pero por el otro lado está lo poco, ¿cómo decir?, prolijo. Algunos dicen la falta de experiencia, también puede ser. Sí, tal vez puede ser falta de experiencia. Por ejemplo, cuando se nombra al abogado Ignacio Sapiani. ¿Qué es lo que pasa con este abogado? Este abogado hoy es querellante, o sea, está en contra de Héctor Yaitul.
Es un abogado del Ministerio del Interior y está en contra de Héctor Yaitul. ¿Por qué? Porque está sentado al lado del Ministerio Público y representa los intereses, en este caso del gobierno, sobre esto. Pero ¿cuál es? ¿Y por qué digo que acá falta oficio probablemente? Porque no se dieron cuenta que es el mismo abogado. Es el mismo, porque le toca al abogado ser el mismo, porque podrían haber puesto otro abogado en esta causa, de defender a Héctor Yaitul en el caso de Operación Huracán. Estamos hablando de Ignacio Sapeaín Martínez. Ya. Este abogado, ¿cómo no va a haber otro jurista? ¿Cómo el Ministerio del Interior, que tuvo de ayer a hoy, decir, pero es que él se sienta en el otro juicio defendiendo a Héctor Yaitul? Y ahora defiende la perdón, y no porque esto viene, la defensa viene del gobierno incluso anterior, porque efectivamente está la Operación Huracán, donde se cometieron irregularidades, está acreditado, probado, en fin, ahí hay un juicio. Y efectivamente el gobierno tiene que hacerse parte y por eso es que hay un jurista en esa causa, pagado por el gobierno y no por Héctor Yaitul, para aclarar ese punto. Repitamos, claro. Hoy día aparece como abogado de la acusación del Ministerio del Interior contra Yaitul por estos hechos que se le imputan, pero al mismo tiempo aparece como abogado. Patrocinio de poder en la otra causa. En la otra causa, defendiendo a Héctor Yaitul. En la posición más que defender a Héctor Yaitul, es la posición de defensa de Héctor Yaitul por una causa. La Operación Huracán. La Operación Huracán. ¿Por qué digo esto? Porque claro, todos podrán apuntar al abogado. Es incompatible, ¿no? Judicialmente. ¿Hay incompatibilidad? Es que son cosas distintas. Son causas distintas. Sí, por eso es que yo hablo de aquí de desprolijidad. Eso. ¿Cómo no van a, por último, un abogado de Santiago que tenga el patrocinio del Ministerio del Interior para presentarse en la causa? Si es que no había ningún otro abogado, yo me imagino las delegaciones regionales y provinciales deben tener abogados pues, en la Araucanía. Voy a eso fino. Al que yo creo que a lo mejor todas las preguntas que nos hicimos de Janet Vega, a lo mejor esto es más simple, pero el gobierno se confunde en sus vueltas, que hace que, por ejemplo, esto hoy día y probablemente en las redes sociales va a ser un tema del abogado. Como nadie, una cabeza un poquito más fría de decir, yo creo que aquí es donde falta experiencia. Por último, esto va a generar ruido. Quizás no haya incompatibilidad, pero ruido sí. O sea, de todas maneras, en un juicio se sienta a un lado y después al rato se sienta en el otro. Ahora, a mí me pareció interesante un concepto, y lo mencionábamos al mediodía, Néstor, que dio la Fiscalía. ¿A qué se aferra la Fiscalía para pedir la condena a Yaitul? A su coherencia. O sea, en el fondo, lo que quiere probar la Fiscalía es que Héctor Yaitul es coherente, ha sido coherente entre los dichos, lo que él ha dicho, lo que él respalda, lo que eventualmente él alienta y en lo que eventualmente ha participado. Vale decir, llamado a sabotaje, que son constitutivos, los sabotajes en realidad son hechos delictivos para la justicia chilena, y que él los ha alentado, los ha impulsado o incluso ha participado en ellos. Y por eso incluso el fiscal en algún momento habla de la coherencia, en el caso de que hay coherencia, digamos, entre sus dichos y sus actos, o en la participación de determinados actos, porque finalmente son hechos lo que se le van a reprochar. Sí. A Héctor Yaitul, no son declaraciones, eso es importante. Sí, son hechos. Son hechos que se generaron a raíz de esta acción que entabló en su minuto la administración de Sebastián Piñera. Ahora, la pregunta es, todos esos hechos, en el orden de tiempo, ¿cuánto pasó? Porque si el Ministerio Público nos dice que ocurrió hace 1 año y medio atrás, 2020. Entonces la pregunta es a los señores del Ministerio Público. ¿Por qué? ¿Por qué se esperó tanto? Porque no había un clima político para poder realizar esa detención y realizar esta formalización. Es súper legítima la pregunta. ¿Qué se entiende por clima político? No estaban las condiciones políticas, un gobierno como el de Sebastián Piñera que venía muy debilitado. No, pero definamos, porque podría ser. No sé. ¿Es que no había respaldo del gobierno del momento? No, lo había, ¿no? Sí, pero ¿O no lo hubo del gobierno anterior para detener? Si a mí me preguntan, yo creo que había, lo que uno puede leer, había un respaldo del gobierno anterior, pero había una clase política generalizada. A ver, lo que pasó cuando se supone que había muerto el hijo de Héctor Yaitul, la ministra de vocera de gobierno, sí, el propio presidente, claro, con muy rudo, inmediatamente ese hijo va a quedar de asesinato. Claro, van a empezar las protestas en el centro de Santiago, se va la euforia de la convención también, de cómo pasa esto. Entonces, a eso me refiero, no estaban las condiciones para eso.
Las condiciones políticas. Lo que podía generar. De lo que podía generar. O sea, el Ministerio Público... Es una pregunta de... Claro, es que la pregunta es si el Ministerio Público presta atención a las condiciones políticas para hacer su trabajo o no. ¿Eso es? Eso es. Y si eso, ¿y por qué? Porque si estas pruebas que vamos a conocer seguramente en un tiempo más, cuando se materialice el juicio oral y en la carpeta lo vamos a ir conociendo, vamos a tener que saber... ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Cuándo se levantaron? Sí, pero es que si se hubiese detenido hace un año atrás Héctor Yaitul, se podrían haber quemado menos o más camiones, los homicidios, todo lo que ha ocurrido en la región de Araucanía. ¿Hubiese sucedido igual o no? Queda esa duda. Oye, y la por respeto a las víctimas me refiero. ¿Y las policías también pondrán un termómetro para medir la temperatura del ambiente político para actuar o no actuar ante determinados casos? ¿En la quema del metro? ¿Te refieres No, estamos hablando de la macrozona sur. Ah, ya. Sí, no, es que quería poner en general, digamos, en lo que pasa en el país. Somos libres de hacer preguntas, y ustedes también, auditores, pueden hacer muchas preguntas al WhatsApp. Y lo más probable es que algunos no estén de acuerdo con nuestras preguntas. Claro, pero bueno. No, pero son preguntas. ¿Y sabes por qué son varias las preguntas? Porque finalmente hay sombra en toda esta historia. En estas historias, en plural, no solo en la caso de atención de Yaitul o los hechos vinculados a los cortinos de Ramalleco, ¿no es cierto? Porque, claro, uno se pregunta por qué el Ministerio Público se demora, hecho acaecido el año 2020, recién ahora hay diligencias, ¿no es cierto? La detención. Tanto se demoran en conseguir las pruebas. Puede ser. Esto simplemente podría significar la ratificación de que para el Ministerio Público, los fiscales y las policías, el trabajo en la macrozona sur es muy cuesta arriba. Tal vez esa sea la simple explicación y sea la más inocente de todas. Y que estemos, por lo tanto, en una zona geográfica del país, la conclusión puede ser terrible, que estemos ante un trozo del país, una zona geográfica, donde el Estado le cuesta muchísimo actuar, donde cada día es más inoperante. ¿Por qué? Porque está un poco atado de mano, no por las condiciones políticas, sino simplemente porque la realidad que allí se está viviendo es más grave de lo que nosotros creemos, todavía más grave de lo que creemos. O sea, no es solamente la persistencia de atentados, sino que además es la imposibilidad en determinado porcentaje de los organismos públicos para actuar. Por la situación que allí se vive, terminamos en otra pregunta. Mira, para aclarar lo último, para que ustedes tengan toda la información respecto a lo que pasa, solo aclarar el punto de este abogado que se sienta primero en la defensa de Héctor Yaitul y luego, que todavía tiene el patrocinio de ellos, se sienta con el Ministerio Público a acusar a Héctor Yaitul. Todo este enredo se produce cuando quedaron fuera en Operación Huracán. Nosotros se lo contamos, de hecho, en exclusiva se lo contamos en su minuto aquí en Biobío la radio, de que el Ministerio del Interior había quedado fuera de esta causa. El último ítem fue porque se quedó dormido el abogado. Usted lo recordará, puede buscar las notas en biobiochile.cl. Bueno, la respuesta de Isquia Siches y del Ministerio del Interior en Santiago fue acercarse y acompañar a las víctimas en el caso Huracán. Por eso es que entra este abogado a representar, no solo es del Ministerio del Interior, pero a representar a Héctor Yaitul y compañía desde ese sillón, desde esa silla, a defender a Héctor Yaitul en el caso de Operación Huracán. Muy complejo. Algunos me dicen que es grave lo que pasó. No es incompatible. Un abogado puede ejercer. No hay compatibilidad. Claro, porque un abogado puede ejercer su rol. Si el tema aquí es el error político de la decisión que se toman al interior del actual gobierno.